Amén. Que Dios los bendiga, iglesia, ministerio de Mir. Qué bueno es estar junto a ustedes en este día de reunión, de intercesión profética, en el espíritu profético de Jesús, aquel que revela el carácter del Señor. El verdadero espíritu profético es aquel que habla desde el espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo no es un espíritu temporal, sino eterno. Él habla y ministra acerca de la eternidad de Dios, los propósitos eternos de Dios, que aquí en la tierra se van desarrollando hasta que alcancen la plenitud de lo eterno anunciado sobre ellos y se derrame lo que se ha anunciado. Ciertamente, lo hablado desde el Espíritu Eterno tiene cumplimiento. Por eso está escrito de parte de Dios a Habacuc, que lo registró en el capítulo 2 de su libro profético, que escriba la visión, una visión eterna, un propósito eterno que él escribe. Dice, para que el que lea corra, para que aquel que le llega al oído la visión profética, el propósito profético, la palabra eterna de Dios, milite en ella, se involucre en ella, porque aunque parezca tardar, sin duda avanza hacia su cumplimiento. Entonces el tema está en que cuando la palabra eterna se habla, hay gente entendida en los tiempos, como los hijos de Isaacar, quienes militan juntamente con ella porque entienden que la palabra eterna necesita de asociados militantes a ella para que se desarrolle en el tiempo, y llegado el tiempo se derrama la plenitud de lo anunciado. Hay gente que se entera de la palabra cuando llega a su cumplimiento, porque mientras fue anunciada y en su proceso de militancia, algunos estuvieron ciegos y sordos a ese mensaje, ciegos a la obra militante, sordos a la palabra predicada, y se enteran cuando está el derramar, y obviamente quieren ser parte. Pero están los fieles, los entendidos, aquellos con los que Dios siempre cuenta, que se encargan de militar como Juan el Bautista, preparadores del camino que allanan lo torcido, allanan lo que está elevado por encima, que aquello que quiere levantarse por encima de Cristo, aquello que está torcido de Cristo, aquello que está áspero hacia Cristo. Estos Juan Bautistas, como él mismo, Juan el Bautista tuvo el espíritu de Elías, en una representación del espíritu de los profetas. Empezamos a militar con ese espíritu y la palabra anunciada, y se empieza a corregir las asperezas, se empieza a enderezar lo torcido, se empieza a allanar lo que está elevado, y entonces nos encontramos con aquel que debemos encontrarnos, el cual es Cristo. No sé si del otro lado han entendido esto que estamos hablando al comenzar esta reunión. Me puede ver, en la Argentina tenemos una expresión que se dice cebado en el sentido cuando uno está como ¿cómo se dice? En una velocidad. Está en un recorrido, en una velocidad que dicen, vos estás recebado, que está en el sentido que está remetido, reempapado en el tema que se habla y que se vive. A mí me gustaría que haya gente cebada en la fe, gente empapada, gente involucrada, gente que busca que se le renueve el entendimiento, que comprende qué glorioso lo que ya pasó, pero entiendo que hay una gloria mayor por revelarse. Gente que no queda cautiva del temporal del pasado. Gente que no queda cautiva de lo que vendrá en el futuro bajo un sentimiento de ansiedad, sino que vive el presente en la gloria que se va revelando en lo presente, que va camino a la plenitud de lo anunciado. Me encanta saber, porque a veces hay gente, nos encontramos que en la inmadurez espiritual se queja o murmura o ya duda de lo anunciado. ¿Por qué? Porque en cuestión del tiempo cronológico especulativo de ellos no se cumplió lo dicho todavía, aunque no entienden que está camino, que está desarrollándose el cumplimiento. Ignoran eso.
entonces quejan, murmuran y se ponen en un espíritu contrario al que tendrían que tener para la palabra profética, y se ponen en un espíritu opositor, abandonando el servicio. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que dice, no, yo no soy rebelde, yo no soy desobediente, yo no soy irrespetuoso, porque yo jamás hablo en contra de mis pastores, jamás hablo en contra de mis hermanos, pero la posición de tu espíritu, cuando vos mismo te defraudás de lo que vos mismo especulaste, pero nada tiene que ver con lo anunciado en lo profético y con el tiempo profético anunciado, te pones bajo un espíritu que se separa del servicio de esa palabra. Entonces tu espíritu, más que estar a favor de la militancia, está en contra, y eso te hace una persona que opera en un grado de rebeldía. Pero están los que no especulan según ellos mismos, están los que no especulan con sus pensamientos, están los que no especulan con sus comparaciones, sino que están los que militan según lo anunciado. La palabra dice, escribe la visión para que el que lea corra. No le dice para que el que lea la interprete. No dice para el que la lea saque su conclusión. No dice que para el que la lea se quiera volver aquel que recodifica lo dicho, sino que dice el que lea corra, significa lo anunciado. Eso tenés que hacer. Ya la revelación está en lo que se ha anunciado. Entonces, cuando hay personas que, como decimos en Argentina, le buscan la quinta pata al gato y intentan buscarle algún tipo de término a la palabra para excusarse de su no servicio, son personas que están bajo un espíritu equivocado y opositor, y ese espíritu opositor significa el espíritu humanista, el espíritu que opera desde lo temporal, que si no complace su expectativa temporal, termina por dudar y por rechazar lo eterno anunciado. Pero quien milita bajo el Espíritu Santo, desde el Espíritu eterno, no especula con el tiempo, porque es más, te digo algo, no está tan consciente del tiempo, porque está empapado en servicio de lo anunciado, está dedicado en el altar a morir aquellos aspectos en su carácter, temperamento, en su forma de vivir, que reconoce por el Espíritu que no va a ser a favor de la palabra, y está en ese proceso de arrepentimiento, de renuncia, de consagración, de oración, de obediencia, de servicio. Esa persona no tiene tiempo para andar especulando con el tiempo, valga la redundancia, sino que se dedica a lo eterno. Y entonces, hablando con esta palabra para dar apertura a lo que vamos a ministrar hoy, quiero que entiendas que el error que cometiste cuando lo anunciado desde lo eterno llegó a tu oído, llegó a tu corazón, tu error fue especular el tiempo en que a vos te parecía o considerabas en el que debía cumplirse eso. Por eso hay gente que hoy está frustrada, hay gente que hoy está decepcionada, pero esos sentimientos no se deben a lo dicho de parte del Espíritu de Dios, sino a lo que ellos especularon en el tiempo, en lo temporal. Por eso el libro de 2 de Corintios capítulo 4, cuando el apóstol continúa relatando lo que viene escribiendo del capítulo 3, y haciendo referencia a que la militancia del nuevo pacto es quitar el velo a las personas que los hace ignorar lo eterno de Dios y la transformación gloriosa del Espíritu, dice que a los que no se les revela es porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Y ese es el espíritu opositor, es el espíritu de esta edad llamado espíritu humanista. ¿Qué significa el espíritu humanista? Que lo razona y que condiciona lo eterno a sus tiempos, a sus convicciones, a sus razonamientos, a su cultura, a su opinión, y no entiende que lo eterno no se sujeta a nada temporal, sino que lo temporal se sujeta a lo eterno, porque está escrito a los Corintios en la segunda carta que lo temporal que vivimos no se compara con el eterno y mayor peso de gloria que en nosotros se ha de producir. Entonces quiero traer luz de parte del Señor a tu corazón y a tu mente, para que deje de poner retraso con tu actitud equivocada a aquello eterno que Dios anuncia. La disposición del corazón de aquel que tiene el evangelio eterno en su corazón es el servicio a lo dicho.
Se acabó con eso. El que tiene el Espíritu eterno en el corazón, su actitud debe ser el servicio a la palabra hablada. No se espera otra cosa cuando se anuncia lo profético, cuando se anuncia la palabra y voluntad de Dios. No se espera otra cosa de tu vida más que el servicio. Entonces, cuando las personas hacen un montón de cosas, pero menos el servicio, no están militando en lo eterno. Por lo tanto, van a estar cautivos de lo temporal. Y ahí es donde uno empieza a escuchar en medio de la congregación murmuraciones como ¿y por qué aquel está sirviendo? ¿Y por qué aquel Dios le cumplió la palabra? ¿Y por qué aquel está en el ministerio? ¿Y por qué aquel está ungido? ¿Y por qué aquel fluye en los dones? ¿Y por qué aquel tiene testimonios todo el tiempo de la obra de Dios? ¿Y por qué aquel, mirá cómo vino su familia a la iglesia? Y mirá aquel cómo trae vecinos, mirá aquel cómo trae amigos a la salvación, mirá aquel cómo el testimonio que tiene en su barrio, mirá aquel, las familias cómo se transformó, mirá aquel, porque son personas que sirven a lo eterno. Pero los que se quedan mirando cómo otros están fluyendo en lo eterno es porque están cautivos en lo temporal. Y no es culpa del que te predicó, no es culpa del Espíritu que habló, el Espíritu de Dios, sino que es responsabilidad personal de la actitud que pongo cuando la palabra eterna es ministrada. Si yo me sentara a hablar personalmente con cada uno de los que están escuchando, muchos me contarían las palabras de parte del Espíritu de Dios que llegó a su corazón. Tanto las personales, familiares, en el área que sea. Y le digo, ¿y hace cuánto te lo habló eso? Y algunos me dirán, y hace 2 años, y hace 3, y hace 10, y hace 5. Y bueno, mostrame la realidad, mostrame. No, todavía lo sigo esperando. Ahora, no pongas por estar esperando una palabra cuando en realidad no la estás sirviendo para que se cumpla. Hay gente que dice, yo sigo esperando el tiempo de Dios. Mirá, la eternidad de Dios te anunció el propósito eterno, pero tu no servicio provoca que esa palabra no cumpla todavía su plenitud. Es tremendo eso. Y quiero ministrarte en este día, en esta reunión profética de oración, para que tu espíritu ore desde lo eterno, desde la verdad eterna de Dios. Quiero leerte en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Creo que esta palabra es la que expresa con mayor excelencia e integridad el Evangelio eterno de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, dice así. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué extraordinaria declaración del Señor. Hablándole a una hermana que tiene hace 4 días a su hermano mayor y responsable de ella y de su hermana menor, muerto. Y Jesús le declara, yo soy, en el cual se revela el Evangelio eterno. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ella lo interpreta como diciendo, sí, yo creo que un día mi hermano resucitará en el fin de los tiempos, pero Jesús no se refería la resurrección de su hermano para el fin de los tiempos, sino para ese mismo tiempo. Entonces Jesús, sin encontrar en Marta el corazón que entienda lo que le decía, se dedicó a ir a hacer lo que iba a demostrar lo que estaba diciendo, y mandando que corra la piedra, dio orden a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió totalmente vivo. Vean cómo te explicaba el otro día, que el arma más fuerte de lo temporal es la muerte, ya que hay un dicho mundial y popular que dice que en la vida todo tiene solución menos la muerte, porque se dice una vez que está muerto no hay oportunidad de cambio, pero Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí Jesús demostró en Lázaro que aquel que vive para lo eterno, la muerte
no tiene ningún tipo de legalidad para dejarlo muerto, porque vivió para lo eterno y entonces resucitará para lo eterno. Vivió para lo eterno, entonces vivirá en la libertad de lo eterno, porque Él es el yo soy, el que permanece por siempre, y quien está unido a Él permanece juntamente con Él para siempre. Y aunque lo temporal intente con sus armas más intensas tenerte en una cautividad, detenerte en un estado temporal, el yo soy de Yeshua te hace salir de lo temporal y continuar hacia lo eterno. Por eso te enseñaba hace unas reuniones la declaración del apóstol Pablo, cuando él declara desde un contexto de situaciones temporales que eran considerados como ovejas de matadero, que eran perseguidos todo el tiempo. Él declara: pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por tanto estoy seguro. Otra versión dice: estoy convencido de que ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él hace una declaración eterna en medio de un contexto temporal, y ese es la fe eterna, que no es una fe payasa como te expliqué. No es que la locura de la fe eterna tiene que ver con payasadas, sino que tiene que ver con ese sobreponerse de cosas temporales y continuar. Es como que quiero que imagines y que grafiques en tu imaginación que la muerte te quiere agarrar en cualquier estado temporal. Te quiere agarrar con enfermedad, te quiere agarrar con necesidad, te quiere agarrar con el despido del trabajo, te quiere agarrar con la pérdida de un ser querido, te quiere agarrar con la traición de un amigo, te quiere agarrar con la traición de alguien que amaste, te quiere agarrar con cosas temporales que se pasan en la vida. Pero el yo soy de Jesús dentro tuyo siempre te hace esquivar la cautividad de la muerte. Esa es la realidad del que vive en la fe eterna de Yeshua. Hoy no tengo el tiempo de explicar como vengo explicando, por eso el que quiere entender y se está conectando recién ahora con estos términos, puede ir a la página de YouTube Brian Miller, donde va a encontrar las prédicas que hemos estado ministrando y se va a encontrar con la explicación de todo esto. Así que si usted quiere saber más, puede ir a aquella página. Mientras tanto, continuamos edificando con aquellos que ya están empapados de lo que venimos ministrando junto al apóstol de la casa, el apóstol Juan Miller. Entonces, en las Sagradas Escrituras encontramos palabras que resaltan la intervención de lo eterno de Dios en lo temporal del hombre. Estas palabras son conectores en lo que se relata, mostrando situaciones, reacciones y mostrando resultados de lo temporal intervenido por lo eterno. Por eso hay tres palabras de las cuales tomé, pero cuando digo tomé no digo que agarré al azar, sino que fui guiado por el Espíritu Santo, tenía la certeza de eso. Fui guiado por el Espíritu Santo a tomar estas tres palabras para mostrar en las Sagradas Escrituras la intervención de Dios y su eternidad en la realidad diaria. Te voy a dar la palabra, su significado, su obrar, y te voy a dar el ejemplo en la Escritura donde se encuentra. La primera palabra, para aquellos que toman nota, para aquellos que dejan un registro de la administración espiritual, la primera palabra donde revela lo eterno interviniendo lo temporal del hombre es la palabra aunque. Y esa palabra aunque resalta la intervención eterna de Dios en nuestra realidad temporal. Ese aunque nos anticipa situaciones desafiantes, nos anticipa situaciones difíciles, nos anticipa situaciones de prueba, nos anticipa situaciones de persecución y nos anticipa diferentes situaciones donde la eternidad nos devuelve esa confianza que estaba siendo ahogada por la situación.
Cuando Jesús declara la resurrección por creer en Él, aunque la persona se encuentre en un estado de muerte, en esa declaración de Jesús muestra el regreso del aliento de Dios, del aliento de vida que necesitamos. Ese yo soy revela el reincorporarnos en el espíritu de vida, en el espíritu de Dios, para recuperar el aliento y enfrentarnos a la situación temporal con la que estábamos atravesando y sentíamos que nos ahogaba la confianza. Recuerda que el yo soy de Jesús, te acabo de decir, revela el evangelio eterno de Dios y su acción. El ejemplo, te voy a dar dos ejemplos del aunque y lo que estamos ministrando. Por ejemplo, en el Salmo 40, 17, Salmo capítulo 40, verso 17, dice así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, aleluya. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Lo vuelvo a decir, Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, la situación temporal, aflicción y necesidad. Pero aquí está la intervención eterna. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. ¡Aleluya! Yo sé que estas palabras son ahora intervenciones eternas de Dios en diferentes situaciones que se están presentando. Posiblemente entiendo que estás acostumbrado a que esperes al final para orar y entonces entiendas que algo va a pasar, pero te anuncio que ya está pasando mientras se está revelando esta palabra en la predicación. Ya está pasando, porque los ejemplos yo estoy seguro que no fueron al azar, fueron totalmente intencionales de la eternidad, tocando absolutamente situaciones que estás viviendo ahora mismo como un testimonio del Espíritu eterno de Dios. Solamente tienes que recibirlo y unirte a esa palabra espiritual. Próximo ejemplo del aunque. Isaías 49:15 dice así. Isaías 49:15 dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Aleluya! Isaías 49:15, lo vuelvo a repetir. Yo siento en mi espíritu que estos son decretos proféticos. Estos son decretos proféticos, la orden de Dios a tu situación, porque no decreta el hombre, no declara el hombre, sino que decreta el Espíritu de Dios a través del hombre y de la mujer de Dios. Isaías 49:15 dice así: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. Aquí revela lo temporal. Aunque se encuentre esa extraña situación de que la mujer se olvide del hijo o la hija que parió, yo nunca me olvidaré de ti. Y si podés ver en los dos ejemplos del Salmo 40:17 y de Isaías 49:15, tanto el salmista como el profeta, quien Jesús dijo que son los libros proféticos y los libros de los salmos junto a la ley de Moisés, los que anuncian proféticamente al Cristo, al Mesías, estos libros están mostrando que en tu situación temporal la intervención eterna de Dios es porque Él no deja de pensar en ti y de pensar en mí. Lo vuelvo a declarar. La revelación profética nos está diciendo que Dios interviene desde su eternidad en nuestros estados temporales porque Él no deja de pensar en mí y no deja de pensar en ti. Y lo mejor que podemos hacer es hacer exactamente lo mismo. No te olvides de tu Hacedor, ni en los días de tu juventud, ni en los días de tu adultez, ni en los días de tu vejez, porque si tú en armonía reaccionas como nuestro Padre Creador, entonces encontraremos la comunión de que Él no se olvida de mí y de que yo tampoco me olvido de Él, y eso provocará la eternidad manifestada en lo temporal y te llamarán más que vencedor. Y discúlpeme si levanto mucho la voz, es que hay una pasión ardiendo en lo eterno.
A veces siento que no encuentro palabras para explicar, para intentar desarrollar la verdad eterna. Pero voy a intentar y pido a Dios que me ayude de la forma más excelente poder hacerlo. A veces me siento como el apóstol Juan cuando utiliza comparaciones de lo que ve en la eternidad, comparándolo con algo aquí en la tierra para intentar explicar, pero no encontramos en la tierra comparación de la eternidad, de aquello que se revela en la eternidad. La segunda palabra, aleluya. La segunda palabra es porque. La segunda palabra es porque. Y esta palabra porque expresa a la eternidad gobernando el corazón del creyente. La segunda palabra porque expresa a la eternidad gobernando el corazón del creyente. Romanos 10:10 dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hemos utilizado este texto bíblico solo para la oración de fe, y aunque es una confesión de fe, explica y revela algo mucho mayor que solo una confesión. Porque esa confesión para salvación que nace del corazón creyente es la fe eterna que gobierna el corazón expresándolo de forma pública. No es solamente una palabra que confieso, sino que es obras que testifican de la fe. Por eso la palabra porque expresa ese gobierno de la eternidad en el corazón creyente. Porque lo cree de verdad es que lo vive. Porque lo cree es porque lo vive y lo expresa de forma pública. Eso es lo que generalmente es la evidencia del verdadero creyente con aquel que tiene o una fe religiosa o tiene una fe fingida. De boca no tiene problema de confesar, pero es flaco y es raquítico en la vivencia, en la expresión de vida, en el testimonio público de la obra hacia las personas. Es flaco, es raquítico. Por eso la fe eterna que te gobierna se expresa de forma pública. Se expresa de forma pública. Es un impulso en tu espíritu. Y la tercera palabra que revela lo eterno en lo temporal del hombre, la tercera palabra es la palabra pero. La tercera palabra es la palabra pero. Y esta palabra pero muestra a la eternidad siendo expresada de forma pública y de forma testimonial. Es un fruto claro de la primera palabra, aunque, que es la intervención divina y la intervención eterna de Dios en nuestra situación temporal, porque Él hace memoria de nosotros y nosotros hacemos memoria de Dios también. Es fruto de la segunda palabra del gobierno de la fe eterna en mi corazón. Y esta tercera palabra que expresa la eternidad de forma pública y testimonial, tiene que ver con el fruto del evangelio eterno de Dios en nosotros, porque despierta pasión y deseo encendido en el corazón. ¿Y cuál es el deseo y cuál es la pasión que despierta esta palabra pero? ¿Qué revela esta palabra pero de la eternidad? Revela esto. Gálatas capítulo 5, verso 24, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Aleluya. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos.
el fruto del gobierno de la eternidad en mi corazón es el deseo y la pasión ardiente de crucificar mi carne con sus deseos y con sus pasiones. Entonces quiero que veas el contraste. Pasión y deseo del Espíritu que me hace crucificar pasión y deseo de la carne. Lo vuelvo a decir. Pasión y deseo del Espíritu que me hace crucificar pasión y deseo de la carne. Lo eterno, sin duda, me atrae tanto para ser convencido de vivir para Cristo, de vivir en Cristo y vivir a través de Cristo, y ya no hay un yo carnal en ninguna parte de esa vida, sino que en todo está lleno por el yo soy eterno de Dios. Y pudiera explicar y pudiéramos tomarnos mucho más tiempo para estar desarrollando esto. No quepa duda que a lo largo de este mes, en las participaciones que pueda tener, voy a seguir ministrando lo eterno, porque es justamente eterno, es imparable, indetenible. Las palabras, la revelación, cuando se te revela el Evangelio eterno, hay unos ojos con los que mirás las Escrituras. Hay un entendimiento con que ilumina tu espíritu de la mente, y sobre todo una confrontación en nuestra alma y espíritu a vivir lo eterno. Es que quiero cerrar con esto para orar. Estoy seguro que los 3 ejemplos con sus versos bíblicos que confirman lo que ministramos no fueron al azar, fueron específicos, con situaciones específicas de los que están oyendo. Estoy seguro, no porque lo elegí yo, tener por seguro que el Espíritu Santo eligió eso, de verdad. Pero quiero cerrar con esto. En los evangelios, seguramente los que vienen leyendo los evangelios juntamente con nosotros, estamos leyendo el Evangelio de Lucas y en los evangelios anteriores que leímos, como Mateo y Marcos, si te acordás, habrás notado que en un momento, cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesús por qué hablaba en parábolas, Él les hace referencia a que ellos ven y ellos oyen lo que los profetas y los reyes deseaban oír y ver. Y hace referencia a que el pueblo que se les enseñaba en parábola no ve y no oye. Entonces puede ser que para vos no sea muy significativo el ver y el oír, o lo tomes como algo metafórico. No. Desde el Espíritu Eterno, el Señor me hizo ver esta verdad. Tanto los ojos como los oídos están totalmente relacionados con el nombre de Dios. ¿Cómo es eso? Quiero recordarte que en el Antiguo Testamento, más que nada, es donde encontramos nombres compuestos de Dios que tanto Moisés, Gedeón, Jeremías, David y diferentes personas reconocieron a Dios. Y Dios es eterno. Por lo tanto, lo que ellos reconocieron es la eternidad de Dios interviniendo en lo temporal, en diferentes situaciones. Por ejemplo, Moisés llama Yahweh Nisi, Dios mi estandarte, porque lo declara en medio de una guerra temporal que tuvo. David en el Salmo 23 declara Yahweh Roí, el Señor es mi pastor, hablando en un contexto que estaba desarrollando. Por ejemplo, Gedeón declara Yahweh Shalom, en un contexto de guerra él declara la paz de Dios. Jeremías declara Yahweh Sidkenu, el Señor es mi justicia, en medio de una situación temporal de persecución hacia él y las palabras proféticas que hablaba. Pero los ojos y los oídos también están relacionados con Dios, porque por ejemplo, en el libro de Génesis, a Dios lo es llamado Yahweh Roí, y no es Roí como pastor,
sino Roy, porque Roy se escribe con H, Roy se escribe sin H. Y Yahweh Roy significa el Dios que me ve. Yahweh Roy significa el Dios que me ve. Y en los oídos, relacionado a los oídos, está la oración espiritual y la confesión de fe a Dios en Israel, llamado el Shema, que significa la oración que confiesa a Dios como su Dios y como el Dios único. Y cuando para Israel, antes de una palabra se pone el prefijo el prefijo el revela a Dios. Entonces el Shema tiene que ver con el Dios que me oye y con el Dios al que oigo. Entonces el no ver y el no oír, cuando Jesús explica, está haciendo referencia a personas que no oyen a Dios y a personas, aleluya, y a personas que viven una vida como si Dios no los viera. Por eso viven bajo esa impunidad de un pecado descarado, sin ningún tipo de respeto o temor a Dios, porque sus ojos y sus oídos, que están representando la intervención de Dios en lo temporal del hombre, están inhabilitados, están totalmente cauterizados por lo temporal y por el pecado. Pero en el nombre de Yeshua, cuando Yeshua dice en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4, que Él regresa en el poder del Espíritu Santo y lee el rollo del profeta Isaías, Él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para anunciar las buenas nuevas, para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los oídos de los sordos. Entonces te vengo a declarar que bajo el Espíritu eterno de Jesucristo y en su Evangelio eterno, todo ojo y todo oído que estuvo sordo y que estuvo ciego, la unción eterna de Jesús es para que se te abran y para que veas y para que oigas lo eterno de Dios y para que vivas en una vida de santidad, consagrada, comprometida, servicial, militante de aquello que Dios anuncia en nuestros tiempos para cumplir la mayor profecía, el regreso del Mesías por la iglesia. Oh, deseo de corazón que te haya sido claro lo que te hablé con referencia a los ojos y a los oídos. Jamás, te aseguro que jamás había entendido eso de esta forma hasta este tiempo en que el Evangelio eterno se revela dentro de nosotros. No es algo así nomás, el que no vean y el que no oigan. Y no es casualidad que dentro de la función del Evangelio de Cristo está el abrir los ojos y el abrir los oídos. Porque dijo algo Jesús recitando el profeta Isaías, quien fue el que lo anunció. Porque si ven y oyen, serán sanados. Oh, aleluya. Porque si ven y oyen, serán sanados. Porque si ven y oyen, serán sanados. Serán perdonados. Serán restaurados. Lo eterno tendrá un caudal derramado sobre ese corazón si ven y si oyen. Yo quiero orar en esta hora. ¿Qué más palabras agregar a algo que se explica a sí mismo? A una verdad eterna que se explica a sí misma, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Todo lo que se ministra en el Evangelio es una confrontación a lo temporal para que tus ojos vuelvan a reencontrarse con lo eterno que ya está en tu corazón, porque el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre, pero que el hombre no entiende las obras de Dios desde el principio. Pero el apóstol Pablo dice que la militancia del nuevo pacto es revelar lo que era un misterio, es revelar la eternidad, es revelar lo eterno de Dios, es revelar esa verdad de Dios. Y nosotros estamos en el nuevo pacto, por lo tanto es una herencia que tenemos en la fe de Jesús, que se revele lo eterno. Porque si se revela, te aseguro que no tendrás ninguna intención y tus pasiones y deseos de la carne, vos correrás a crucificarlo.
porque tendrás deseo y pasión en el Espíritu. Y aún tienes que orarlo. Hoy oraba al Señor. Oraba en todo esto que me ministraba. Oraba en lo que estoy siendo ministrado. Porque cada vez que pienso en esto, más y más se amplía el contexto de lo eterno. Y oraba al Señor y le decía, Señor, ilumínanos, alúmbranos. Señor, revela al Hijo en nosotros. Y yo podía saber algo mientras oraba acerca de lo eterno. El Espíritu de Dios. Y yo le decía, Señor, en un momento me quedo en silencio y te permito conocer esta intimidad porque sé que te va a bendecir. No es que me tiro flores a mí, saca eso de tu mente. Te cuento algo de la intimidad que te va a bendecir. Y en un momento me quedo en silencio porque ya consideraba que no hacía más palabras que decir. No había más que decir. Y me quedo en silencio y yo sabía en mi corazón que iba a oír a Dios decirme algo. Y el Señor me dijo, me hizo recordar, yo no quiero sustitutos, yo te quiero a vos. Y entendí que a veces el Señor, la gente le pone música, le pone instrumental y aún dice palabras, pero Dios no te encuentra en nada de lo que estás ofreciéndole. Lo único que encuentra es música, encuentra instrumentales, encuentra palabras, pero no encuentra tu corazón y tu espíritu en ellas. Entonces no te encuentra a vos. Entonces no desea nada de eso, porque no te encuentra a vos. No sé si me explico. Pero cuando lo que ofreces en adoración, en palabras, está tu corazón y tu espíritu contrito, humillado, quebrantado, como dice el libro de Romanos 51. Eso no quiere decir que siempre vas a estar llorando, pero sí va a estar dispuesto al Señor. Y el Señor encuentra en esas expresiones físicas como palabras, adoración, posición física de arrodillado, parado, sentado, caminando, como sea que ores. Entonces el Señor te encuentra a vos, es donde lo eterno se derrame, donde la presencia de Dios es tan extraordinaria. Entonces te vuelvo a decir lo que el Señor hoy me ministró. El Señor te quiere a vos. Podés poner música, podés hablar palabras, podés adorar, pero te quiere encontrar el Señor, tu corazón y tu espíritu en ellas, porque Él se quiere encontrar con vos cada día. Quiere ese encuentro espiritual. Una vez me profetizaron, no una vez, me profetizaron y me dijeron muchas veces esto. Más de lo que vos querés conocer a Dios, Dios te quiere conocer a vos. Yo no entendía. Yo decía, ¿cómo Dios me quiere conocer si ella me conoce? Pero ahora entiendo que Él me quiere encontrar con mayor deseo del que yo puedo tener por encontrarlo a Él. Entonces lo que Él me pide es que lo que le ofrezco esté en mi corazón y espíritu ahí y Él se va a encontrar conmigo. Por eso en esta hora cuando oremos, yo no quiero que te resignes a algo temporal de que digas, pastor, yo siempre oro en las transmisiones y veo gente que escribe que la presencia, que la unción y yo como que parece que estoy afuera. No, porque tus palabras son habladas, tus manos pueden ser levantadas, pero Dios no te encuentra en ellas, porque no encuentra tu corazón, no encuentra la verdad de tu corazón en ellas. Pero cuando hablas con corazón abierto, es donde Dios se encuentra con vos. Y la presencia te abre los ojos y los oídos. Entonces vivirás bajo el Dios que te ve y el Dios que te oye y el Dios al que oís. Porque son vivencias y acciones de aquellos que tienen comunión con Dios. Por eso quiero que ores ahí. Quiero que ores y lo que vas a decir tengan tu corazón y tu espíritu para con Dios. Para que el Señor se encuentre con vos. Porque si no está tu espíritu y no está tu corazón en lo que hablas, entonces está la carne. Y Dios es espíritu. Él se encuentra con tu espíritu. Y tu carne puede sentir una expresión de la presencia, puede sentir fuego, puede sentir como una electricidad, puede sentir como que se erizan los pelos, puede sentir como un peso sobre vos. Pero es porque Él se está encontrando el Señor con tu espíritu, porque tu espíritu también salió a buscarlo. Es como el libro de Cantares que dice que salí a buscar a mi amado. Salí a buscar a mi amado y no lo encontré y cómo me desesperé. Expresa una desesperación la amada. Salí a buscarlo y lo buscó hasta que lo encontró.
Pero cuando lo encontró dice que ella se derramaba en mirra, se derramaba en adoración. Bueno, son revelaciones proféticas que ahora no podemos hablarlas sino más, pero ya vamos a hablarlas. No tenés que ser un elocuente para hablar con Dios. Tenés que, en lo que hablas, el Señor quiere encontrar tu corazón y tu espíritu. Y se encontrará con vos. Padre, en esta hora oramos, aleluya, por un encuentro con tu santa presencia. Por un encuentro real, Señor, como tú deseas de verdad. No quieres sustituto, no quieres cosas que sustituyan el corazón y el espíritu de la persona. No te niegas que te ofrezcamos música o te ofrezcamos canciones o te ofrezcamos palabras, pero sí quieres y sí deseas y sí demandas que en ellas esté nuestro espíritu y corazón porque te quieres encontrar. Una cosa he demandado al Señor, escribió el salmista, y esta buscaré: habitar en la casa del Señor todos los días. A veces las personas hablan, pero su espíritu y corazón no están ahí. Porque dicen cosas muy excelentes de palabras, pero al salir hacen totalmente lo contrario. Y la comunión de Dios no fue abierta para operar de esa forma tan ridícula y equivocada, sino para que tu corazón y espíritu estén dispuestos a Dios. Y va a haber un encuentro. Va a haber un encuentro diario si así uno se presenta en la fe de Jesús. Yo imagino a Jesús cuando los evangelios relatan que se apartaba a orar. El Señor se presentaba en espíritu y en corazón dispuesto y tenía un encuentro. ¿Por qué? Porque pasaba horas orando. Ningún ser humano que hable tanto tiempo o que pase tanto tiempo de oración es porque está hablando cosas vacías. Es porque su corazón y espíritu están dispuestos a Dios y hay un encuentro con Dios. Por eso el tiempo pasa y la persona está ahí todavía. El tiempo de oración no lo hacen gentes que es mejor que nosotros, sino que el corazón y el espíritu están dispuestos a Dios y la eternidad los abraza y el tiempo pasa. Y eso es una realidad que sos invitado a participar. Primero que nada, algo que te tiene cautivo en el tiempo, en la temporal, es el pecado. Porque desde que Adán y Eva pecaron, es donde el tiempo entró en vigencia. Porque empezaban a envejecer, porque la tierra empezó también a envejecer y demás. Por eso el pecado te tiene cautivo en lo temporal. Pero si te arrepentís de esos pecados que escondés, volvés a lo eterno. Así que oro que el Espíritu de Dios te muestre como en un espejo lo que debe cambiar y tomes y ores buscando la imagen de Cristo, el eterno de Dios. Padre, te pedimos que nuestros ojos y oídos sean abiertos por tu Espíritu eterno, para ver y para oír, y entonces ser sanados, liberados, transformados a la imagen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Señor, hay gente que está atrapada en lo temporal de la enfermedad, en lo temporal del dolor, en lo temporal de angustias, en lo temporal de la pobreza, en lo temporal de miserias, en lo temporal de pasiones y deseos de la carne. Pero oro que tu Espíritu eterno, Señor, convenza desde la eternidad esos pecados que deben ser confesados, esos corazones y espíritus dispuestos a ti que deben ser rendidos. Y tu eternidad vendrá a romper esas cautividades temporales. No es imposible la sanidad física, del alma, del espíritu, de la mente. Es posible en ti, Señor. Y al creer en ti, todo se hace posible por lo eterno de tu presencia. En esta hora, Padre, encuentra corazones como Jesús encontró en el centurión, como encontró la mujer sirofenicia, como encontró en todos los que creyeron en Él y fueron ayudados desde la fe eterna en sus situaciones temporales.
Si puedes creer, le dijiste a Marta, si puedes creer, le dijiste a Marta, verás la gloria de Dios. En esta hora oro que la fe eterna abrace el corazón y que vean tu gloria y veamos tu gloria. Espíritu eterno de Dios, en la fe de Jesús, oramos al Padre que te manifiestes, que te reveles en las vidas. Revela lo eterno de Dios. Aleluya, 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 Señor. Se ha quitado los velos de la mente, de los ojos, de los corazones, de los oídos. Hay un desatar en las vidas para que vivan en esa resurrección en Cristo. El yo soy gobierne los corazones. El yo soy de Dios gobierne los corazones, Padre. Que fluya esa unción santa de Dios. Que fluye santa unción de Dios. Fluye sobre los necesitados. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Y en esta hora el Señor piensa en ti. Y en esta hora sé ayudado. En esta hora sé salvado. En esta hora sé sanado. En esta hora sé liberado. En esta hora sé libre. En esta hora sé transformado. En esta hora sé lleno. En esta hora sé bautizado. En esta hora sé empoderado. Según lo que necesites, recíbelo. En el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios mío. Señor Dios mío. Señor Dios mío. Sé glorificado en sus vidas. Aleluya. Sé glorificado en sus vidas. Sé glorificado en sus vidas. Vamos, si puedes, ahí tienes los dones de la lengua. Utiliza las lenguas del Espíritu para edificar la eternidad. Utiliza el lenguaje espiritual. Recíbelo. Ten un encuentro con su presencia. Ten un encuentro con su presencia. Ten un encuentro con su santa presencia. Sirve a la palabra ministrada. Involúcrate en la palabra predicada. Entonces lo eterno estará conduciéndote, revelándose dentro tuyo. Y la plenitud será una realidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, Padre, te amamos, te bendecimos. Oro que continúe tu fiel obra en el Espíritu dentro de cada uno de los que estamos oyendo el mensaje. Porque esto no se detiene acá. Esto inicia, pero no se detiene. Hay un avanzar, hay un desarrollar de tu eternidad, Señor, dentro del Espíritu del que cree. En el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo. Como siempre digo, si necesitas más tiempo, aunque termine la transmisión, andá y continúa orando. Andá y continúa orando. Pedile que se revele lo eterno. Recordá que lo que vas a hablar, Dios quiere tu corazón y espíritu. Y entonces te encontrarás a Él. Y la eternidad fluirá como tiene que fluir. Te bendigo. Nos encontramos el domingo a las 7 de la tarde. Puedes escribir, si así lo deseas, testimonios, palabras que te confirman, que te confrontan, que te guían, lo que quieras testificar de parte de Dios. Te bendigo y nos despedimos adorando una palabra, una adoración profética. Necesito un encuentro con Dios. Bendiciones. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Levanta tus manos.
quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir.